El tema de hoy es acerca de la unidad. Iniciamos la carta de los Efesios. En el capítulo 1 voy a predicar una serie de sermones de la carta a los Efesios. A mí se me ocurrió llamarle a la carta de los Efesios la carta de la unidad. No he visto que alguien la llame así, pero después de estudiar uno y otro capítulo, yo veo cómo el Señor habla de que las cosas que une Cristo, en cada capítulo nos habla de la unidad gracias a Cristo, y de hecho lo comienza textualmente diciendo así el capítulo 1. Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Puedes pensar en un rompecabezas. Uno, ahí está el rompecabezas armado. En el 2 está desarmado. En el 3 está otra vez armado. Así se me ocurre que más o menos hace Dios muchas obras. La carta de la unidad he llamado yo a esta carta a los Efesios. ¿Unidad de qué? De todo. Dios hizo un plan en el cual había diversidad. Uno de sus propósitos era que hubiera unidad de esa gran diversidad. Y es que de hecho todo comenzó con uno, después muchos, y después se trata de que otra vez agruparlos en uno. Así como el rompecabezas es uno, luego se deshace, son muchas piezas, pero vamos a armarlo otra vez. Se me ocurre que algo así Dios hizo. Hay muchos ejemplos en la Biblia, y me atrevo a pensar que nosotros estamos dentro de ese proceso, estamos como en un rompecabezas todavía. Dios nos está armando. Solo Dios sabe lo que tiene para nosotros. Veamos el texto bíblico. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera hecho Adán y Eva, ya nos había escogido para salvación. Decir que Dios nos bendijo en los lugares celestiales, pues es fácil relativamente y entenderlo y explicarlo, pero que nos escogió desde antes de la fundación del mundo está un poco difícil entenderlo. Porque escoger, ¿cómo escoges tú los tomates, los aguacates, los mangos? ¿Ves uno, ves otro? Le digo a mi esposa, cuando yo la veo escoger los tomates, hasta me siento halagado. Ver todo lo que se tarda para escoger un tomate. Yo supongo que no a las primeras decidió que yo fuera su novio. Bueno, lo cierto es que el Señor nos escogió. Está un poco difícil de entenderlo, que antes que fuera creado Adán y Eva, nos escogió a nosotros para hacer, miren, aquí yo lo entiendo algo así como un plan, porque si no estábamos, no nos escogió como escogemos los tomates, no estábamos, pero nos escogió en el plan. Yo puedo entenderlo así. Dios hizo un plan y nosotros entramos en ese plan que en Cristo lo hizo el Señor. Bueno, no te preocupes si no lo entiendes del todo. Yo no lo entiendo realmente del todo, pero lo creo. Estamos aquí. Dios quería que estuviéramos aquí, y desde antes Él se lo propuso. Por eso estamos aquí. Hay algunos que luego dicen, bueno, Dios escogió a unos también incluso para condenación. La Biblia habla de vasos de deshonra, como si tuviéramos vasos de cristal. Son bonitos, ¿verdad? Tienes vasos desechables, ¿verdad que no es igual? Hagan de cuenta que nosotros somos vasos de cristal, pero el Señor hizo vasos desechables. No más si le da espectacular. El Señor, para mostrar su gloria, nos hizo. Para mostrar otras cosas, hizo otros vasos también. Es difícil de entender, simplemente hay que creerlo. Pablo
después de disertar sobre algunos temas tan difíciles y complicados, con la sabiduría que tiene Pablo, él mismo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Insondable es que no se puede medir. La sonda es para medir algo que se lanza para medir. No podemos medir los caminos de Dios. Son inescrutables sus caminos. No nos podemos a ver cómo está, cómo es eso. No podemos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado después? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mira, Jesús viene por su iglesia. Vamos a hablar de la unidad. Estamos hablando de la unidad. Jesús viene por su iglesia. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo. Cristo murió por la iglesia y trabaja por su iglesia, intercede por nosotros. ¿Para qué? Porque Él quiere presentarse a sí mismo. Cuando Él venga, quiere que la iglesia sea sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, que sea una iglesia gloriosa, sin mancha y que fuera santa. Jesucristo intercede por nosotros, dice la palabra del Señor. Ora, pide a Dios por nosotros. Él nos está preparando. ¿Qué hace Jesús además de interceder por nosotros? Dice la Biblia que Jesús sustenta con la palabra de su poder. Él dice que las cosas estén ahí. Él puede decir: desastre. Hay veces que vemos en la televisión, en las noticias, videos, cosas terribles que suceden, desastres. Y decimos: ¿cómo? Bueno, es que estuvieron sostenidas por la palabra de Cristo. Jesucristo deja la palabra, ya no, se caen. Así sea el agua, así sea la montaña, así sean los glaciares, la tierra que se parte, la tierra que tiembla. El Señor la sustenta, Él sabe cuánto tiempo. Y nos sustenta a nosotros. ¿Cuántas veces has estado cerca de la muerte? Yo recuerdo la primera vez que estuve, como si me hubieran pasado en un video mi vida. Años. ¿En cuánto tiempo? Pues en un minuto tal vez. Años de mi vida pasaron así por mi mente. Esas son cosas, cuando son cosas cercanas a la muerte. El Señor nos sustenta. Y de mi parte también te puedo decir, muchas veces he sentido decir: alguien está orando por mí. Yo no podría haber salido así nada más. Y ya no solo es que Jesús intercede por mí, sino algún hermano en la fe o hermanos en la fe están orando por mí. ¿Qué hace Jesucristo por ti y por la iglesia? No sabemos todo lo que el Señor hace. Él quiere presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no me refiero a la piel no, espiritualmente. Pero el Señor nos tiene en ese camino y allá nos lleva. Él está haciendo mucho. Lo importante aquí es qué tienes que hacer tú. Algunos preguntaron qué tengo que hacer para ser salvo. Ahorita tenemos que preguntarnos qué tengo que hacer para conservarme en el camino de acuerdo a lo que Dios quiere. Ese es el punto. En amor, dice la Biblia, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro beneplácito de su voluntad. Nada más porque Él quiso así. Nadie quiso, nadie le dijo, nosotros no hicimos méritos, Él quiso así. Ahora, ¿qué quiere decir ser adoptados? Que al principio no éramos hijos. Ser adoptados hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Predestinados, proorizas. Proorizas es la palabra griega para decir preparar de antemano. Que fuéramos adoptados. Eso habla de un plan. Primeramente, somos sus criaturas. Después íbamos a caer en pecado.
no seríamos hijos de Dios, pero después Dios nos iba a adoptar. O sea que ya estaba preparado incluso la caída del hombre. No que Dios quisiera, pero en su sabiduría o en el plan o en ese proceso por el cual estamos, eso era necesario. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Alguien aconsejó a Dios cómo hacer las cosas? No. Antes del principio de que las cosas fueran, ¿alguien le prestó al Señor? Una ilustración, recuerdo hace años algún joven me la hacía, pues quién sabe dónde la haya agarrado él. Alguna vez científicos de esos que hablan de la evolución, de que la clonación, de un montón de cosas, querían decir, nosotros somos como Dios. A Dios lo inventaron. Pues de alguna manera u otra alguien habló a nombre de Dios, vamos a hacer una juntita, vamos a competir, así como la hizo Elías. Ya estaban todos preparados, bueno, ahora sí, vamos a arrancar, cada quien haga un mundo. Ya estaban todos preparados ahí con su tierrita, pero Dios le dice, oigan, pero traigan su propia tierrita. Cada quien con su tierrita. Esa que tienen yo la hice. Es fácil clonar. ¿Qué es lo que se clona? Lo que ya existe, ¿verdad? Es lo que podemos hacer. Dios creó. La Biblia usa la palabra para en hebreo para referirse a las cosas que Dios crea de la nada. Antes no había, ahora sí. Ese es el verbo para, crear. No es lo mismo hacer, adoptar, modificar, remake, un remake. No es lo mismo que lo original. Bueno, nosotros fuimos programados para ser adoptados. Preguntaba hace un momento, ¿qué hace Jesucristo en todo este proceso y qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿A qué nos toca? Jesús intercede por nosotros. Nosotros tenemos que querer que Jesús haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Él tiene planes para nosotros, cosas maravillosas, pero nosotros tenemos que querer que lo haga y decir, Señor, hazme como tú quieres, a la hora que tú quieres, de la manera que tú quieres, así hazme. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó para eso. Eso es lo que somos para ello. Es como un televisor, una pantalla. Tú agarras el control, te fijas que esté conectado, le enciendes y luego ya dice programar automáticamente, manualmente, escoge y te pide datos. Ya están programadas para eso. Las computadoras también están programadas para algo. El teléfono. Nosotros estamos programados así también. Y algo que está en nuestro programa era ser adoptado hijo de Dios. Al principio dije que la carta a los Efesios bien podría llamarse carta de la unidad. A mí me gusta, yo le puse ese nombre, carta de la unidad. ¿Por qué? Porque habla de la unidad, toda la carta. Ese para mí es el hilo que teje toda la carta. Jesucristo en este capítulo primero dice que el Señor se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Y dice que es un misterio. En este caso nos está diciendo que en su iglesia Jesucristo es el que une a todos. Dice el versículo 6 que ya leímos, que fuimos hechos para alabanza de la gloria. ¿Qué es alabanza? Que sea reconocido, que se diga, qué bueno, qué maravilloso, qué bonito, qué grande. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es todo lo que Dios nos da sin merecer. Su gloria es la manifestación de lo que es Él. Es cuando podemos ver lo maravilloso, lo hermoso que es. Entonces Dios hizo todo ese plan en el cual entramos nosotros para que Dios sea reconocido. Muchos dirán, ¿y quién es ese fulano? Hombre, parece otra persona, yo lo conocí a él. ¿Hubieras visto cómo yo lo conocí a él? Algunas personas podrán decir, bueno, ahora estamos aquí para que la gloria de Dios sea reconocida. Por esta gracia, Dios nos va
perfeccionando. Estamos en un proceso para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Todavía no somos tan interesantes, todavía no somos tan buenos, todavía no somos tan inteligentes. Estamos en un proceso. Como el pan que va a saber bien sabroso, pero mientras está sancochado. Todos nosotros tenemos que reconocer la gloria de Dios, su gracia. Por ella estamos aquí, a pesar de cómo estamos. Pero la mera verdad, estamos así porque estamos en un proceso. Cuando Cristo venga, Él sabe lo que va a hacer, nos va a llevar. Pero yo me atrevo a pensar, mira, voy a decir algo que nunca he dicho. Allá vamos a continuar el proceso. Voy a decir al rato un pasaje de la Biblia que a mí me da a entender eso. Dios nos acepta siendo nosotros imperfectos. Por esa gracia nos va perfeccionando hasta que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos, porque para eso nos predestinó. Mira, vamos a leer dos pasajes de la Biblia que hablan de eso. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, Pablo le dice a los de Tesalónica, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar, o sea, no los va a dejar sancochados. Y primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, a esos profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar es que ni alcanzan a ver bien, tienen que asomarse, a ver hasta un lado, ver, o sea que están aprendiendo. Los profetas profetizaron lo que Dios les dijo. Algunos vieron a ver cuándo y cómo y a qué hora. Como muchos quieren saber cuándo va a venir Cristo, y unos hasta se atreven a decir que mañana, que pasado mañana, que el tal año, que en el 2000, que en el 2010, que en el 2012, que en 1984, que en 1980, que quién sabe cuándo. Bueno, así los profetas, ¿cuándo? Algunos se les dijo, ¿saben qué? Ustedes no lo van a entender. Digan nada más lo que yo les dije, así les dijo el Señor. Tú habla. No quieras entenderlo. Ni siquiera los que les hablen lo van a entender, pero tú dilo, es necesario que sea dicho, ya lo entenderán después. Aún los ángeles anhelan mirar las cosas que Dios reveló a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no lo sabían, porque ellos están en un proceso también. Dios sabio, perfecto, solamente Él. Cuando le preguntaron a Jesús algunas cosas, Él no dijo, yo no sé, pero Él dijo, hay cosas que el Padre puso en su sola potestad. Yo no tengo la potestad de decirles. El Padre las puso en su sola potestad. Yo no tengo permiso para decirles. Lo mismo le ocurrió a Pablo. Pablo estuvo en el cielo y él vio cosas que no le es permitido al hombre saber. Pablo, no vayas a decir eso que viste. Y bueno, los ángeles aún ellos están viendo el cumplimiento de algunas profecías, y aquí a la que se va a referir específicamente es a que Dios une a judíos con gentiles. Vamos a explicarlo más adelante. Los ángeles están en ese proceso, siguen aprendiendo. Los ángeles antes de que viniera Cristo estaban acostumbrados a ciertas cosas, no sé si hasta rutina, yo no sé. Pero después de que vino el Señor Jesús y que formó su iglesia, los ángeles en ese proceso de Dios para ellos siguen aprendiendo. Dios quiso reunir, el versículo 10, de entrada hablando de lo que Cristo une,
aquí nos dice de manera global, las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra, Dios las une en Cristo Jesús. Él dijo, bueno, el Señor dijo y anunció muchas cosas, pero en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación es el tiempo, la temporada, el régimen X o Z. O sea, cuando los tiempos ya se vayan a acabar, es cuando esto se va a cumplir. ¿Qué? Que se vea que las cosas que del cielo se unen con las de la tierra. ¿Qué dijo Jesús cuando vino a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Y después de un paso más adelante, el reino de los cielos está entre vosotros. Ese es que se unen las cosas del cielo con las de la tierra. Muchos cristianos viven en la tierra nada más. Están pensando, cuando piensan en los cielos, están soñando que si ocurre algo, ¿qué pensaban? No, nada. Estaban pensando en el cielo. Y algunos dicen que la inmortalidad del cangrejo. Estaba pensando en su propia inmortalidad, que a veces caminan como cangrejo, ¿verdad? En lugar de caminar derecho, pero porque no entendemos las cosas, pero ahí están. Para que las entendamos, si no las entendemos del todo, ya las entenderemos. Al menos vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros, para que cumplamos el propósito de Dios. Para que hagamos lo que Dios quiere, eso sí lo vamos a entender. No te dé pena. Los ángeles están aprendiendo muchas cosas todavía. Por eso digo que nosotros estamos en un proceso, y aún en los cielos vamos a continuar un proceso. ¿Qué proceso? Yo no sé. Pero proceso quiere decir que no estamos terminando. Todavía Dios tiene cosas para nosotros. En Jesucristo somos aceptados. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. A veces las personas les cuesta trabajo pensar, aceptar que Dios nos perdona. ¿Estás seguro que Dios perdonó tus pecados? Bueno, si le pediste perdón, puedes estar seguro. Porque Dios dice, pedid y recibiréis. Bueno, si te arrepentiste, dice la Biblia, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es que Dios te perdona, que Dios no te toma en cuenta todos esos pecados y te reconcilia con Dios. Te hace su hijo. Pablo dice, como si Dios rogase por nosotros, reconcíliate con Dios. El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta nuestros pecados. Algunos dicen, Dios me ama así como soy. No, no te ama así como eres. Te ama a pesar de cómo eres. Si dijeras, me ama así como soy, tendrías el riesgo de quedarte así. Recuerdo el testimonio de un joven, cuando se convirtió, decía, no, pues yo decía, si Dios me ama así como soy, ¿para qué me preocupo para cambiar? Él era drogadicto. El origen de su familia era en que el domingo comían juntos, bebían juntos y terminaban vomitando juntos. Todos lo hacían juntos, estaban muy unidos. Era el domingo, reunión familiar, comer, beber, drogarse, y ahí terminaban todos. Vivían en un lugar que se llama San Joaquín, no, arriba de San Joaquín, allá en Torreón, Coahuila. El Señor llamó a uno y a otro y a otro, y después él dijo, no, pues es que como decían que Dios me amaba así como era, pues ¿para qué preocuparse, afanarse por negar el vicio? No es que Dios no te ama así como eres, te ama a pesar de cómo eres, y por eso quiere no dejarte como eres, porque nos ama, te ama, quiere sacarte de ahí, quiere darte una vida abundante. Bueno, nos cuesta trabajo aceptar que Dios perdone. Algunos dicen, ¿a poco así tan fácil? Bueno, no es fácil que Jesús haya muerto en la cruz por ti. Es por eso que te perdona, porque Cristo pagó por ti. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje que predicamos. Es en Jesucristo, por su sacrificio, que Dios nos perdona. Cristo ya pagó por tus pecados y por los míos. Solamente lo que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Dile, Señor, adóptame como hijo tuyo.
porque no eres hijo de Dios hasta que des ese paso. Mientras eres criatura de Dios, Dios te creó, Dios te hizo, pero no eres hijo de Dios. Te preparó para ser adoptado. Cuando eres adoptado, se hace un acta en el cielo: fulanito de tal, Juan Pérez, aceptó a Cristo como su Salvador. Con esta fecha nace de nuevo, doy fe. Lo importante es lo que Dios hace: nos adopta hijos suyos. Mira 2 Corintios 5:19 lo que dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación es que anunciemos eso, que el Señor nos reconcilia consigo mismo. Es algo que nosotros no sabíamos, el hombre no lo descubrió por sí mismo, era un misterio, dice Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos lo dio a conocer, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en el cumplimiento de los tiempos, al final de los tiempos. Es algo que nosotros no sabíamos, Dios nos lo reveló. Ese era el plan, reunir todas las cosas. ¿Qué quiere decir reunir? Que todo esté junto gracias a la obra de Cristo. Dios une y Dios reúne todo en Cristo. Por eso decía, el título de la carta pudiera ser la unidad en Cristo, la carta de la unidad. Versículo 12, vamos a ver. ¿Para qué nos adopta? ¿Para qué estamos aquí? Para que seamos para alabanza de su gloria. Y aquí está hablando de lo que el Señor une. Lo que está hablando, después de decir los cielos y la tierra, pasa a decir otra cosa que el Señor une: un pueblo con todos los demás pueblos. El versículo 12 dice: para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, dice Pablo, nosotros no es lo mismo que vosotros, ¿verdad? Nosotros, es la primera persona del plural, nosotros. ¿A quién se refiere? Nosotros los judíos, primeramente los que esperábamos en Cristo, esperábamos al Mesías, ¿ok? Somos para alabanza de su gloria. El 13 dice: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice más adelante, todo lo que recibieron. Vamos a verlo más adelante, ¿ok? Vamos a hacer un recuento de lo que está antes para llegar a este punto. Mira, Dios hizo a un hombre, ¿cómo le llamó? Después hizo una mujer, de lo que era el hombre, de una de sus costillas hizo a la mujer. Había uno, ya después había dos. ¿Y qué les dijo? Gracias a ello es que decimos lo que dijo Jesús: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, ¿quiere que seamos uno? Dios hace eso. Mira otros ejemplos. Creció la humanidad nuevamente, muchos pueblos, reinos, Babilonia, Siria, Sidón, Tiro, Roma, las Galias, quién sabe cuántos otros habría, reinos, imperios. Dios formó un pueblo. ¿Qué pueblo formó? Llamó a Abraham para hacer un pueblo. El pueblo de Dios. Se sentían los consentidos. Se tardaron para entender que Dios hizo un pueblo, pero después el Señor quiere unir ese pueblo con todos los demás pueblos. Había un pueblo, ¿ok? Salieron todos los pueblos, dice la Biblia, de una sola sangre, nacieron todos. Todo el linaje, nación, pueblo, reino, ¿ok? Dios dijo: voy a unirlos. ¿Cómo? Primeramente voy a hacer un pueblo, y luego todos los demás pueblos los voy a juntar con ese pueblo. Es lo que Pablo dice: primeramente los esperábamos en Cristo, recibimos lo que Dios tenía. Luego ustedes también, cuando oyeron, creyeron y recibieron, también ustedes. Vamos a ver adelante lo que les dije.
que dejé para luego. Dios hizo muchos pueblos, ¿ok? Pero se trata de unirlos en un solo pueblo. Jesucristo, ¿qué dijo? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas me conviene traer también, y hará, ¿qué habrá? Un rebaño y un pastor, ¿ok? Eso es lo que Dios hace, unifica, une. Nosotros somos muchos, diferentes formas de ser, de pensar, distintos hábitos, costumbres, pero el Señor quiere que seamos uno. En el versículo 13 dice la manera en que Dios lo hace: oímos, creemos y luego recibimos. Los judíos, los gentiles, todos oímos, creímos. Cuando creímos, recibimos. ¿Qué recibimos? El Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Eso es para que iniciemos una nueva vida, para que seamos juntamente con otros una familia. Otra vez volvemos a una familia. Éramos muchas, pero somos una familia, la familia de Dios, la familia de la fe, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibe algo para seguir en este proceso. No se trata nada más de que ya eres hijo de Dios. Ya somos hijos de Dios, pero necesitamos continuar el proceso para llegar a ser lo que Dios quiere. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué recibimos? El Espíritu Santo de la promesa. Pero mira, con todo y lo muy bueno y maravilloso que es eso, Pablo aquí lo compara o lo define, lo que recibimos. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso dice la Biblia que son las arras de la promesa. ¿Te acuerdas cuando alguien se casa? El novio trae arras y se las da a la novia. Y le da la promesa de sudar duro, quemarse las pestañas, sobarse el lomo, dicen por ahí. Trabajar, ¿para qué? Para mantener, sostener, para que viva la familia, la esposa y los futuros hijos dignamente. Las arras es una promesa. ¿Qué? Con todo lo maravilloso que es recibir el Espíritu Santo, eso que recibimos son arras, es una promesa, es un enganche, es una pequeña muestra de lo que Dios tiene para nosotros, porque aquí estamos en un proceso en el cual tenemos este cuerpo de muerte que se aflija, que se duele, que puede llevarnos al pecado, que tenemos que contener, sujetar. Eso no va a ser siempre, gracias a Dios. Vamos a ser salvos de la presencia del pecado cuando seamos transformados. Terminará este proceso aquí y continuaremos allá todo lo que el Señor tenga. ¿Quién sabe qué tanto tenga para nosotros? Al final nos va a poner una cereza. Eso ya es al último, ¿verdad? Cuando se ha dedicado mucho trabajo, muchos ingredientes ahí, después se le pone una cereza o una fresa. ¿O de qué te gustan los pasteles? ¿De durazno? Bueno, un durazno ahí. Estamos en un proceso. Pues yo estoy muy sancochado, pastor, todavía. Estás en las manos de Dios. Eso es lo importante. Que quieras estar en las manos de Dios y que le digas: Señor, llévame, hazme como tú quieres. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo dice: las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenemos el Espíritu Santo y va a ser hasta que tengamos todo lo que Dios tiene para nosotros en esta vida, para luego pasar a la otra vida. Hasta la redención. Redención es rescate. Fuimos salvos de la culpa del pecado cuando nos entregamos a Cristo. En esta vida tenemos que, con la ayuda de Dios, ser salvos, protegidos, rescatados del poder del pecado para vencerlo.
Va a llegar el momento en que vamos a ser salvos, vamos a ser libres de la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado. Vamos a ser transformados. Es la redención de la posesión adquirida. Lo que Cristo lo ganó para nosotros, vamos a tenerlo. Ya no tener que luchar contra el pecado. Ya no estará en nosotros. Nos da la orden de que vayamos adelante. Al darnos arras, al darnos un anticipo, ¿qué es lo que dice Joel? Que íbamos a recibir el Espíritu Santo y entonces íbamos a profetizar, a hablar, los jóvenes, los ancianos, todos a trabajar en la obra del Señor. Pedro dice, cuando el Espíritu Santo vino, esa es la promesa del Señor. Cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, entonces ellos predicaron con denuedo la palabra del Señor. Nosotros tenemos que vivir esa vida que Dios quiere. No se vale decir, no puedo. No se vale decir, es difícil. Bueno, di que es difícil, pero si le agregas, pero ahí voy adelante con la ayuda de Dios. Pero yo sé que voy adelante. Yo sé a quién he creído. Ir adelante. Adelante. Es lo que Dios quiere para nosotros. Arras es un anticipo. Lo que Dios nos da cuando recién nos convertimos es el Espíritu Santo en nosotros, pero Él nos va a hacer compañía toda nuestra vida, en todo el proceso que vivimos aquí, para que vivamos vidas triunfantes para la gloria de Dios. Somos para alabanza de la gloria. ¿Quieres más bendición? ¿Quién quiere que Dios lo bendiga más? Vamos a ver esto último que Dios tiene para nosotros en este pasaje. El 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso equivale o que te limpie las lagañas o que limpie los cristales de tus lentes, se ve mejor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay cosas que no entendemos, pero si el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento, podemos entender las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Sabes que Dios tiene herencia para nosotros? Herencia es algo que todavía no tenemos, pero que sí es para nosotros. Ahí está en el testamento. Cristo murió, hizo un testamento y murió, porque dice la Biblia que para que disfrutemos de la herencia tiene que morir el testador. Cristo murió para eso. Ahora se trata de que, recuerdo cuando los chicos decían, ¿a dónde vas tan a prisa? Parece que vas a recibir la herencia. ¿Y a dónde vas tan a prisa? Voy al templo. ¿Y por qué vas tan rápido? Porque voy a recibir la herencia. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tú puedes lograr muchas cosas. No necesitas a la iglesia para lograr muchas cosas, ¿sí? Puedes incluso ni venir y lograr muchas cosas, pero eso no es lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti, como cuando vas a recibir una herencia, el juez manda a llamar, tienes una cita para que vayas y ahí se lee el testamento. No hay otra, no hay que, no, díganle al juez que no voy, díganle que me lo mande ahí a mi casa. Tú vas y hasta vas corriendo, ¿verdad? Que no se te atraviesen, vas a recibir herencia. Tú puedes recibir, tener muchas cosas. El mundo ofrece muchas cosas. Por eso decía, tú puedes lograr mucho, no necesitas venir a la iglesia. No necesito de la iglesia. Tienes razón. Mira, si Satanás le dijo a Jesús, mira, todo esto te daré si postrado me adoras. El mundo te ofrece muchas cosas. El príncipe de este mundo te ofrece muchas cosas, con tal de que no vengas a recibir la herencia que Dios tiene
en los santos, en su iglesia, juntamente con los santos y fieles que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Hay dos pasajes que quiero decir para terminar. Jeremías 33:3 dijo el Señor: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 1 Corintios 2:9: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pareciera que el Apocalipsis, cuando lees el libro del Apocalipsis, pareciera que los santos que estaremos allá solamente vamos a estar adorando a Dios, lo cual es muy bueno y es muy bonito, pero eso es parte de. Hay algo más que habla de proceso. Estaba hablando de proceso, estaba hablando de las cosas que Dios une, las que están en el cielo y en la tierra. Mira el versículo 23 de Mateo 25, lo que dijo Jesús cuando Él nos llame a su presencia. ¿Qué le va a decir a algunos? No a todos, a algunos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Siervo es que sirve a Dios, fiel es que se mantiene sirviendo a Él. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que el Señor te dé, no sé qué te ha dado el Señor. El Señor a mí me dio la oportunidad de estudiar licenciatura en psicología, maestría en psicología cristiana, licenciatura en teología, maestría en teología. Hice una residencia en psicoterapia de grupo para familia, unidad de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Medicina. Y estudié en la UNAM también. Ahí fue donde comencé a estudiar psicología. ¿Y qué hago con eso? Debo de ser fiel lo que me ha dado. Por eso estamos diciendo, el eslogan es dar de lo que Dios nos ha dado. ¿A cuántos les ha dado el Señor milagros? ¿Cuántos saben que el Señor es fiel? Todavía hoy es el mismo ayer y por los siglos. Tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado, para que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Mira, todo eso y lo que tú digas, cada quien, di todo lo que quieras. Poco, eso es poco. Eso son las arras, esa es la promesa, es el enganche. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor nos va a poner en los cielos sobre mucho. El Señor tiene cosas grandes y maravillosas que no conocemos. Cosas que no se nos han ocurrido, que no han subido en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios ha preparado para nosotros. Y que cuando nos llame a su presencia, nos va a decir a algunos: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor nos va a poner allá en los cielos sobre mucho. ¿Qué? ¿Quién sabe? Yo no sé. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que nos habla, de lo que nos has dado, de lo que costó, el precio que costó, la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque por Él tú nos das entrada a una nueva vida. Gracias porque tú lo habías preparado de antemano, todo lo habías preparado para que anduviésemos en ella, Señor, en esto que preparaste para nosotros. Que podamos valorarlo, si no entenderlo, sí valorarlo, creerlo, vivirlo. Que tu palabra, Señor, haya lugar en cada corazón aquí presente, y que tu nombre sea glorificado, que podamos vivir para la alabanza de la gloria de tu gracia. Somos tuyos, gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.